Bueno, esto se llama, y ahí lo van a poner ahorita, descubriendo su camino. No sé si te acuerdas que vimos cómo descubrir su palabra y su voluntad, que realmente pues es más fácil que descubrir el camino del Señor. Por lo general, cuando se trata de descubrir el camino del Señor para nuestra vida, para nuestras metas, nuestros proyectos, para lo que tenemos que hacer, a veces ahí es donde fallamos y nos desesperamos. Y el Señor quiere que hoy esta palabra quede ahí en tu corazón, ¿verdad? Y el camino del Señor es lo más difícil, y el Señor no es una fórmula, sino es un fluir de fe. Y quiero que te lleves eso hoy ahí en tu corazón, que el camino del Señor que hoy vamos a descubrir, ¿verdad? Y tú vas a ir descubriendo, no es una fórmula, sino es un fluir de fe. Y fíjate, la palabra de Dios da la autorización del cielo y la voluntad específica. Ahí no tenemos ningún problema. Cuando yo quiero descubrir su palabra, su voluntad, bueno, pues cuando quiero descubrir su palabra voy a la Biblia, ¿verdad? Leo las Escrituras. Cuando quiero descubrir su voluntad, bueno, a través de sus dones, del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A través del fruto puedo descubrir su voluntad, a través de los dones, a través de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, conocimiento, a través del don profético, puedo descubrir cuál es su voluntad para mi vida. Pero el camino es algo más complicado, y ahí es donde muchas veces fallamos. La palabra da la autorización del cielo y la voluntad específica, pero aún necesitamos saber el camino para cumplir el deseo de Dios, y que todo sea conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a lo que Él quiere que sea. Fíjate, el camino de Dios es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque incluye tiempos, incluye métodos y incluye los medios para alcanzarlo. Entonces es súper importante. El camino del Señor, ¿verdad? Incluye el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, pero no siempre el por qué, y eso tienes que tomarlo en cuenta. Muchas veces Dios te habla y no va a dar muchas instrucciones. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, vamos a ver el ejemplo de Moisés, cómo fueron descubriendo el camino para poder llegar, por ejemplo, a la tierra prometida. Entonces, para poseer el camino necesitamos sobre todo paciencia, porque es algo que se va descubriendo día con día, día con día. Dice Hebreos 6:12, y ahí lo van a poner ahorita en pantalla. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué necesito como hijo de Dios? Tener fe y tener paciencia para que las promesas vengan a mí, para que las promesas vengan a mi vida. La persona con paciencia poseerá eventualmente la promesa. Entonces tengo que trabajar en mi paciencia para poder recibir la promesa del Señor. Algo que sucede con el camino del Señor es que los cristianos a veces ignoramos este semáforo verde. Porque acuérdate que estamos hablando de semáforos. Necesitamos tener los 3 semáforos en verde para poder avanzar a la meta, al propósito.
3 semáforos en verde. El primero es la palabra, el segundo es la voluntad y el tercero es el camino, que es el más complicado y el más difícil, y es el que vamos a ver hoy. Muchos esfuerzos fracasan porque no fueron emprendidos conforme al camino del Señor. O sea, tenemos el semáforo de su palabra, el semáforo de la voluntad, pero como no tenemos y nos desesperamos en que venga por revelación el camino del Señor para cómo hacer las cosas, ahí es donde nos desesperamos, ahí es donde fallamos, y muchos esfuerzos, muchas situaciones fracasan. Entonces, fíjate, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, tenemos que asegurarnos de tener el camino del Señor para todo, para cualquier situación, cualquier cosa que queramos hacer, tener el camino del Señor. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, eso es muy, muy importante. Los caminos de Dios son mucho más altos. Ahí en Isaías 55:9, fíjate lo que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces fíjate cómo hay que descubrir el camino del Señor, porque es muy diferente a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a cómo lo quiero hacer yo. Hay una medida del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, de diferencia de cómo piensa el Señor y cómo pensamos tú y yo. Por eso es importante que nos alineemos con su voluntad para estar en la misma sintonía, porque si no, no lo vamos a estar. El camino del Señor es más difícil de terminarlo, la palabra y su voluntad es más fácil de terminarla, y por lo general esos 2 semáforos se ponen en verde luego. Pero me falta el camino, por donde quiere Dios que avance, que vaya, que camine. El camino, fíjate, es un proceso de tiempo por el cual se debe andar todos los días. No a veces, sino todos los días. Muchos de los detalles de lo que Dios quiere que hagas, muchas veces no son revelados, y eso es a veces algo difícil. Fíjate, cuando la pastora y yo íbamos a ser pastores, el Señor nos los dijo a través de una profecía allá en Saltillo, me acuerdo. Bueno, ya lo había hecho acá en Cancún, y después en Saltillo lo confirmó muy fuertemente, y no mostró el camino. Fue todo lo que dijo: ustedes van a ser mis pastores. Y yo, sí, pues mucho gusto, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y no hubo más revelación. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si Dios me muestra el camino en ese momento, me hubiera echado a correr. La verdad. Fue un descubrir día a día, todos los días de nuestra vida, y seguimos en eso. Lo mismo que llevamos de casados, llevamos en el ministerio, y seguimos descubriendo su camino. No ha acabado. No, pues es que ya es pastor y ya, mira, tiene una iglesia en Playa del Carmen. No ha acabado. Y seguimos descubriendo su camino todos los días.
Fíjate, el camino se arma como un rompecabezas. Si tú agarras una pieza del rompecabezas, vas a decir, bueno, ¿y esto qué? Pues, ¿qué es esto? No le ves nada, no tiene colores, tiene una forma ahí rara, en dónde embona, en dónde encaja, ¿qué es? ¿Qué? No hay forma, no te dice nada. Pero cuando ya se arma el cuadro general, entonces ahí es donde te dice. Y así es el camino del Señor. Día a día se va armando con una pieza, hasta que de repente el cuadro está completo y entonces tiene significado. Y entonces ya sé para dónde ir. Por ejemplo, porque mira, hay veces que nosotros decíamos, o yo decía, por lo menos yo lo pensaba, yo decía, bueno, ¿para qué me sirve limpiar los baños si voy a ser pastor? Porque nos tocó limpiar baños. Para aquellos que son pinkies, nos tocó limpiar baños en el ministerio. Y después dije, bueno, ¿para qué me sirve eso para ser pastor? Pues sirve de mucho. Porque el Señor lo que quiere, ¿verdad? Es que aprendamos humildad, que aprendamos a trabajar Él quiere trabajar en nuestro carácter, quiere enseñarnos obediencia, que seamos obediencia, quiere disciplinarnos, que aprendamos disciplina, o sea, a trabajar en equipo. Claro que tiene que ver. Dios necesita trabajar en cada uno de nosotros. Fíjate, vamos a ver el camino para Moisés y Abraham. Vamos a ver primero el de Abraham rápidamente y después nos vamos a enfocar en el de Moisés para que veas este ejemplo. Fíjate de lo que te estoy diciendo. Primeramente, Dios le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos para para que se convirtiera en el padre del pueblo del Señor, poseer Canaán como hogar. Y fue todo lo que le dijo. ¿Qué haces con algo así? Sal de Ur de los Caldeos y empiézale a caminar para allá. ¿Y qué hago? ¿Y cómo camino? ¿Y para dónde camino? ¿Y en qué me voy? ¿Y qué me llevo? Y sal de Ur de los Caldeos hacia allá. Fue todo lo que dijo. Entonces Abraham tuvo que ir. Fíjate, eso viene en Génesis 13:17. Dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Camina por toda la tierra, te la voy a entregar, pero tienes que caminar por toda la tierra. Pero ¿cómo, Señor? Me llevo a mi familia, no me la llevo, agarro mis tiliches, me llevo una backpack, con pocas cosas, nada más un cambio de ropa. Va a ser frío, me llevo una chamarra, Señor, dime algo más. Y ahí es donde se nos empieza a complicar, porque ahí es donde necesito la paciencia. ¿Para qué? Para heredar la promesa, para que la promesa venga a mí. No hay muchas instrucciones. Ahí tienes que confiar en Dios totalmente, y ahí es donde nos falla. No confiamos en el Señor, en lo que está haciendo, en cómo lo está haciendo. No confiamos, porque además, como lo hace el Señor, no apega a la lógica humana. Sus caminos son mucho más altos. Cuando venga una revelación de algo, voy a decir: esto es una locura, no encaja. Mejor lo hago a mi manera. Y por eso tenemos que estar atentos a la voz de Dios.
El camino para Abraham era mantenerse mirando y andando todos los días de su vida. Nos estamos manteniendo así como hijos de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, para que llegue a la meta, al propósito. Nos estamos manteniendo así, mirando y andando todos los días de nuestra vida, sabiendo que Dios va a entregar lo que tiene que entregar en su momento. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque muchas veces no da muchas instrucciones. Me acuerdo que una vez me dijo un pastor, o nos lo estaba comentando ahí, habíamos varios. Me dijo, se llama Dennis Walker, este pastor. Él está en Las Vegas. Y me dijo, o nos dijo, estaba yo en una reunión y de repente se me viene una visión de un tornillo, de una tuerca. Y yo, ¿qué es eso, Señor? Estamos aquí en una reunión familiar, aquí compartiendo la palabra, orando, y de repente me muestras un tornillo y una tuerca. Pues no entiendo ni jota. Y después orando, Dios le revela qué era. Y era que en la reunión había un mecánico que el Señor quería alcanzar y sanar. Pero fíjate, todo lo que mostró fue un tornillo y una tuerca. Y tú dices, bueno, ¿qué? Y hasta después, en oración, día tras día, que estuvo orando, Señor, trae revelación de lo que tú me estás. Vino eso. Y así nos va a hablar el Señor muchas veces. Muchas veces nos va a hablar así. El lugar que Dios había escogido para posesión era Canaán, pero el lugar que había designado Dios para que la nación creciera era Egipto, como esclavos. Tú y yo no hubiéramos pensado de esa manera. ¿Cómo? ¿Como esclavos? Tú y yo no hubiéramos pensado así. Pero Dios dijo, va a crecer mi pueblo como esclavo. Tú y yo no lo hubiéramos planeado de esa manera. Pero los caminos de Dios y tus caminos y mis caminos son muy diferentes, muy altos. Hay una diferencia muy grande. Crecer como esclavo había un propósito, porque a Dios no se le va nada. Tenemos que confiar en Dios, en cómo Él quiere que se hagan las cosas en mi vida, porque ya no es como yo quiero, es como Él quiere. Queremos asegurar el éxito como hijos de Dios, como cristianos en este mundo, en esta vida, alcanzar las metas y el propósito. Tengo que confiar en Dios. Fíjate, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es lo que necesitamos, confiar en Dios. Que es una locura lo que Dios me dijo, lo que Dios me mostró, lo que Dios me habló. Confía en Dios, porque Él tiene lo mejor para ti y para mí. Fíjate, el tiempo señalado para que todo esto se cumpliera fue 4 siglos después. Esta profecía de Abraham, 4 siglos después.
para que fuera conquistada. La paciencia era crítica. ¿Cuántos son pacientes? No, todo el mundo levanta la mano. Gloria a Dios, te voy a sacar una foto, una selfie. No, unos hasta 2 manos. Bueno, hasta los pies levantaron por allá. No, cuando se trata de preguntar, todo el mundo, amén, amén, amén. Pero cuando está ahí la cosa buena, ahí es donde nos falla. Fíjate, la paciencia era crítica. ¿Por qué? Porque tenían que esperar a que los pecados, ¿verdad?, de los cananeos llegaran a su totalidad y que el pueblo de Dios se multiplicara, creciera. La descendencia. Entonces había que tener mucha paciencia. Acuérdate, con fe y paciencia se heredan las promesas. Quiero que te lo lleves ahí grabado. Con fe y paciencia se heredan las promesas. Pasaron cientos de años para que su camino se desarrollara completamente. Por eso te digo, los 2 primeros semáforos vienen muy rápido, pero el último semáforo, que es el camino del Señor, es un camino de mucha paciencia, de esperar en Dios. Porque mira, Dios habla proféticamente a naciones en relación a siglos. Dios habla proféticamente a familias en relación a generaciones. Pero Dios habla proféticamente a individuos en relación a toda una vida. Toda una vida. Por eso te digo que nosotros seguimos descubriendo el camino del Señor. Y viene más. Necesito más revelación. Las profecías de Abraham se cumplieron en 170 años más o menos, desde que empezó la primera. 170 años. Toda una vida, más que toda una vida, porque en ese tiempo se vivía más. Dios va a seguir hablando a tu vida. No creas que ya acabó. Dios va a seguir mostrando el camino. No creas que ya fue todo. A veces pensamos que ya llegamos a que ya no hay más, para dónde ir, para dónde caminar, para dónde crecer. En el Señor no es así. Hasta que nos vayamos con el Señor, hasta ahí va a terminar. Pero antes va a seguir hablando a tu vida, así que prepárate, porque Él quiere mostrarte el camino. Fíjate, y lo de Moisés estuvo muy tremendo, lo del pueblo de Dios, porque la palabra para Moisés vino para que libertara a 3 millones de esclavos que estaban ahí, para llevarlos a la tierra prometida. Después de la profecía de Abraham, vino esta palabra para Moisés para que los libertara. Fíjate, y el camino de Dios para los israelitas, para el pueblo de Dios, era viajar por el desierto, por la ruta que tomaba 2 años. Viajar por el desierto 2 años. Ese era el camino del Señor para los israelitas. 2 años. Pero había algo más fácil. Había una ruta de 11 días. ¿Cuál hubieras agarrado? Bueno. Pues la de 11 días. Yo la hubiera tomado también. Pero los caminos del Señor
no tiene nada que ver con los tuyos y con los míos y cómo Él hace las cosas. 2 años y no la de 11 días. Si ellos toman la ruta de 11 días, no hubieran tenido ni la fe ni la preparación para tomar la tierra prometida. No lo hubieran tenido. Fíjate en el camino, en el plan de Dios. Es como si Dios te dijera ahorita, o me dijera ahorita a mí: vete para Tulum. Pues aquí derechito, está re fácil. No, pero te vas a ir por Mérida, después por Escárcega, después por Chetumal y llegas a Tulum. ¿Qué? Pero esto es una vueltota. ¿Por qué si aquí está derechito? Y así es como obra el Señor, así es como actúa el Señor. Pero ¿qué tenía que hacer el Señor en esos 2 años? Preparar al pueblo, así como nos tiene que preparar a ti y a mí. Necesita quitar todo desorden en nuestras vidas. Cuando venimos al Señor, venimos todos desordenados, arrastrando 20,000 cosas del pasado. Bueno, ni siquiera hemos nacido de nuevo. Seguimos arrastrando la vida del pasado, lo que éramos antes. No volví a nacer. Traigo un desorden. Otra vez me decía una persona: ¿por qué no fluyen las bendiciones, pastor? Le digo: porque tu vida pasada era un desorden y lo sigues arrastrando. Por eso no fluyen las bendiciones. Porque no has dejado que Dios componga y arregle las cosas. Nazco de nuevo y mi vida pasada queda enterrada. Y nazco de nuevo, soy una nueva persona, y es lo que nos ha faltado a los cristianos, a los hijos de Dios. Nazco de nuevo y sigo con la misma vida, cometiendo los mismos errores. Por eso las bendiciones no fluyen. Por eso no llego al propósito, a la meta. Por eso se nos complica tanto. Ayer decía un pastor: yo voy a decir lo que sea necesario para tu vida. No voy a decir lo que quieres oír. Porque luego nos gusta bien bonito y que no, y florecitas y no. Hay que decir la verdad y la realidad de las cosas, que nuestra vida crezca, que nuestra vida florezca, que haya fruto. Y si tengo que decir que no hemos nacido de nuevo, lo voy a decir. Y si tengo que decir que nos ha faltado esto, lo voy a decir. Y entonces el pueblo, ¿verdad?, de Egipto, en Egipto el pueblo de Dios tenía que soportar todo pacientemente hasta que Faraón diera la orden de soltarlos, y después tenían que soportar el desierto. Y los desiertos son lugares por los cuales tenemos que caminar como hijos de Dios. Los desiertos. La generación de esclavos liberados perdió su paciencia, pecaron y se rebelaron contra Dios.
y nunca entraron a la tierra prometida. Y Moisés se fue con la finta, porque Dios le dijo, no sé si te acuerdas, después tú puedes checar las escrituras, no las traigo ahorita aquí. Dios le dijo, voy a acabar con este pueblo. Y Moisés, no, Señor, no, por favor, no los destruyas. ¿Qué van a decir? Dijo, ok, ¿quieres que los deje? Ahí te los dejo. Pero entonces te atienes a lo que suceda. ¿Y qué pasó con Moisés? No entró a la tierra prometida. Fue el pueblo que lo hizo murmurar, que lo hizo enojarse, que Dios dijo, porque muchas veces Dios quiere quitar cosas de nuestro camino, de nuestra vida, muchas veces hasta amistades. Y no lo permitimos. Dios dijo, sí, ok, ahí te los dejo. A ver cómo te va. Le costó no entrar a la tierra prometida. Yo me acuerdo cuando llegué al Señor, el Dios me quitó a todos mis amigos del pasado. Todos mis amigos del pasado. Yo decía, no, Señor, ¿por qué? Pero son mis amigos de 30 años, de 40 años, y me los quitó todos, totalmente. Pero gloria a Dios porque me entregó una familia preciosa. Apláudele fuerte al Señor. Y después entendí, porque de momento no entiendes lo que el Señor está haciendo, pero después lo entendí. Acuérdate que con fe y paciencia se heredan las promesas, te lo voy a seguir repitiendo. Tengo que saber esperar en Dios hasta que Dios me muestre el camino. Fíjate, Josué y la siguiente generación fueron los que cumplieron con la profecía. La generación que salió, que era la designada para entrar a la tierra prometida, nunca llegó. Y esto significó ya no los 2 años que tomaba llegar a la tierra prometida, sino esto se tradujo en 40 años por la rebeldía, por la desobediencia. 40 años de andar en el desierto. Híjole, qué tremendo. Yo no quiero andar 40 años ahí en el desierto. Si tú no te has atrevido a cambiar, hoy es el tiempo para cambiar. Hoy es el tiempo en que esos 40 años los quites, los elimines y llegues ya a la tierra de promesa. Seguimos atorados ahí en el pasado, en muchas cosas, y muchos ministerios se están frenando. Muchos. No estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere para nuestras vidas. 40 años de andar en el desierto. El pueblo tenía que seguir la nube de día, la columna de fuego en la noche, hasta que Dios supiera que el pueblo estaba listo para tomar la tierra prometida. No lo soltó antes. No lo soltó antes. Hasta que no estés listos, Dios va a poner el semáforo en verde para que avances al propósito, a la meta, para que se cumpla tu ministerio, para darte un esposo, una esposa, hasta que no estés listo. Hasta que no esté listo yo,
el Señor va a ir soltando más cosas. Pero muchas veces lo tomamos a la ligera. Él quería tiempo, esos 2 años, para poner en orden al pueblo de Dios. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Y que se cumplieran los propósitos de Dios. Necesitaba el tiempo para hacer un tabernáculo para su morada, para un código de leyes, para preservarlos y mantenerlos en correcta relación con Él y el uno con el otro, un sistema político para transformarlos de una multitud desordenada a 12 tribus organizadas alrededor de su presencia. Este periodo de entrenamiento también les dio una preparación adecuada en la milicia, porque necesitaban tomar las tierras. Había enemigos. Este tiempo les iba a dar la fe para tomar el reto y expulsar a los gigantes, tomar posesión de la tierra prometida. Y Dios va a hacer lo mismo contigo y conmigo. Tiene que prepararnos, tiene que equiparnos. Sírvele a Dios todos los días de tu vida. Josué, por ejemplo, tenía que descubrir el camino particular para conquistar cada nación que Israel encontrara. Tenía que descubrir el camino para cada nación, para cada pueblo. Fíjate, Jericó debía de ser tomada de una manera muy particular. ¿Te acuerdas cómo se tomó Jericó? Se dio vueltas, gritaron al final de la 7ª vuelta, tomaron piedras del Jordán cuando Dios lo abrió. Y tenían que hacerlo de una manera muy particular. Pero cuando pensaron que ya se la sabían, cuando les tocó tomar Ai, así se llama, Ai. Está raro, ¿verdad? Ai. Dijo, ya me la sé. No, hombre, le damos 7 vueltas y gritamos y ya la hicimos. Pues no. En Ai tenían que hacer emboscadas para poder conquistar la tierra. En Jericó no podían tomar nada del botín, en Ai sí lo pudieron tomar. O sea, cada pueblo el Señor fue mostrando un camino diferente. Esas piedras que tomaron del Jordán, porque cuando los sacerdotes pusieron los pies con el arca en el Jordán, en el río, las aguas se separaron y pasaron en seco. Y les hizo tomar Dios piedras que más adelante las pondrían ahí. ¿Qué significaban estas piedras? Era para que todo el mundo supiera que Dios era todopoderoso. Tenían que dar testimonio de lo grande y maravilloso que era Dios, de cómo había abierto las aguas, del poder de Dios. No se te olvide dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque muchas veces se nos olvida. No se te olvide contar las maravillas de Dios. David también ganó cada batalla, el rey David, de manera diferente. Me acuerdo una vez en una campaña, era una campaña de milagros, y un pastor estaba orando, y Dios le dice
quítate tu suéter y lánzalo. Y había una serie de personas así formadas. Entonces el pastor se quita el suéter, lo lanza, y de repente toda la fila que estaba ahí, como piezas de dominó, fueron cayendo. Y hubo una de milagros y sanidades y cosas tremendas. Y bueno, gloria a Dios. Viene otra campaña de milagros. Y el pastor dice, ya me la sé. Ya me la sé. Fórmense todos aquí, los que quieran un milagro en su vida. Y agarra y se quita el suéter. Dice, ahora sí van a ver. ¡Pum! Y lo lanza. Y al que estaba formado ahí como la cuarta posición, la cuarta persona, le cae el suéter así en la cara, así, ¡pum! Y todo el mundo así. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y pasaron, no sé, unos segundos, un minuto, no sé. Y al que le cayó el suéter lo levanta así tantito. Le dice, pastor, ¿qué hago? ¿Lo paso? ¿Me lo quedo? ¿Me vuelvo a tapar? No pasó nada. Fue de mucha risa, me acuerdo eso. Los caminos del Señor para cada situación tuya van a ser diferentes. Diferentes. Necesitamos sabiduría de lo alto, una sabiduría especial para hacer la voluntad de Dios específica en nuestras vidas. Y lo que es para Él, no es para mí. Seguramente Él le mostrará el camino, un camino específico, pero para mí será diferente. Y cuando íbamos a ser pastores, Dios fue revelando poco a poco. De repente nos puso a trabajar en los baños con mujeres, sirviendo. Luego nos dijo, tienen que ir con los niños. Y estuvimos un tiempo con los niños. Y luego, ¿qué más, Señor? Y fue revelando más y más y más y más para poder llegar aquí. Un ministerio debe de ser lanzado en la plenitud de su tiempo. Si no es el tiempo correcto, déjame decirte que el resultado será catastrófico. Nosotros pudimos haber sido pastores en 2 años. En cuanto conocí al Señor, en 2 años pudimos ser pastores. Muy rápido. Pero ¿sabes qué? Si a mí me levantan como pastor a los 2 años, me hubieran tronado. Tuvieron que pasar 5 años, porque el Señor necesitaba equiparme, prepararme. Paciencia. Pasamos por desiertos y bien fuertes. Ese desierto por el cual cruzó el pueblo de Dios, lo tuvimos que pasar. Y fue un equipamiento tremendo, el más tremendo que tuvimos. Donde no teníamos nada más que al Señor. Y ahí Dios nos enseñó a depender de Él, a tener nuestra confianza en Él, a depositarla en Él. Porque no había nada, la única opción era Dios. ¿Cómo hoy? No, pues Dios tiene que mandarte algo. Dios tiene que mandarte la comida. Dios tiene que mandarte la provisión. Entonces tengo que confiar totalmente en Dios. Y llegaba la provisión. Cuando tu confianza está totalmente en Dios, van a suceder los milagros. Hubo una campaña de milagros allá
en Ecuador, en la Sierra Alta, allí en las montañas, una campaña de milagros. Y me decía un pastor, me decía, nunca vi tantos milagros como esos, como los que sucedieron esa noche. Dice, estaba cayendo una tormenta el día de la campaña. Estaba cayendo una tormenta, pero una tormenta, dice, se estaba cayendo el cielo. No había caminos pavimentados, era un lodazal y el lugar estaba así, a reventar. ¿Tú crees que la gente dejó de ir? Aquí cae una gotita y ay, no me vaya yo a mojar. No, hoy no vamos, está nublado. No nos vaya a caer un chubasco argentino. Estaba a reventar. Dice que brazos crecieron, piernas de igual manera. Y el pastor nos comentaba que estaba muy triste porque dijo, nunca más voy a volver a ver esto. Y le preguntaron, ¿por qué tantos milagros? Es que para este pueblo su única opción es Dios. Allí no hay la farmacia, la medicina, la aspirina si me duele la cabeza. No, ahí su única opción es Dios. Por eso Dios hace milagros tremendos. Aquí en México estamos acomodados. Me duele la cabeza, voy a la farmacia, compro una aspirina. Allá pasa algo y tienen que clamar a Dios. Y por eso hay tantos milagros. Pero pues, ¿qué preferimos? Estar cómodos. Bien padre. Nuestro ministerio hubiera tronado si Dios no nos equipa y Dios no nos prepara. Y es lo que va a hacer en tu vida. Prepararte, equiparte. Nuestro accionar debe de estar de acuerdo al no muy usual plan de Dios. Acuérdate que va a ser una locura cuando tú oigas, veas, venga revelación, te muestre algo el Señor en visión, en sueños. A lo mejor va a ser una locura. Confía en Dios, porque así trabaja Dios. Muchas veces el camino del Señor no parece práctico. No, pues yo me iré a Tulum por aquí derechito. ¿Para qué ir a Mérida, luego Escárcega, luego Chetumal y regrésate a Tulum? ¿Para qué? Pero no vas a parecer práctico al racionamiento humano. Y ahí es donde tengo que poner mi confianza en Dios. Ahí es donde tengo que creerle a Dios. No es la manera que el hombre natural hiciera algo. El camino de Dios es un camino de fe y no de vista. Así que no podemos depender de lo humano, sino de lo divino. Y es tiempo. Muchos ministerios están frenados por ahí. Muchos ministerios están frenados. ¿No tenemos alabanza? ¿No? ¿Un celular? Así que prepárate, Dios va a seguir hablando a tu vida. Dios quiere mostrarte el camino, por donde quiere Él que tú camines, que tú te vayas. Una vez que la palabra ha dado su aprobación y la voluntad de Dios ha sido revelada, entonces el camino debe de ser esperado hasta que sea descubierto.
Dios no solo tiene un tiempo para cada obra bajo el cielo, sino una manera correcta para llegar a cumplirla. Tu vida está en manos de Dios. Hoy tienes que reconocerlo. Él tiene el plan perfecto, aunque no parezca. Así que la clave para alcanzar el éxito, los logros cristianos exitosos, es buscar su camino para cumplir su voluntad con la autoridad de la palabra de Dios. No te muevas de otra manera. Con todos los semáforos en verde, podemos proceder a toda velocidad para obedecer a Dios, para llegar a la meta y al propósito. Ponte de pie ahí en tu lugar tantito. Dios tiene un plan para tu vida. Si no lo habías pensado, Dios tiene un plan para tu vida y tiene el camino correcto. Pero Dios tiene que trabajar, Dios tiene que ordenar, Dios tiene que disciplinar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestro propósito, nuestras metas, para que podamos alcanzarlas, Señor. Todo lo que había estado frenando nuestro ministerio, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, que no nos dé miedo tomar tu camino, que no nos dé miedo hacerlo a tu manera, porque así aseguraremos el éxito, así llegaremos a la tierra prometida. Señor, ordénanos, equípanos, entrénanos para poder llegar a la tierra de bendición. Bendigo a cada familia aquí representada. A cada hijo tuyo, Señor. Que podamos tener ese oído afinado para lo que tú hables. Que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres y cómo lo quieres. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno. Declaramos un fruto abundante. Declaramos cielos abiertos y bendición hasta que sobreabunde al 100%. Declaramos esa prosperidad integral. Que seamos prosperados, que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Gracias, Señor, por el perdón de pecados, por limpiarnos con tu preciosa sangre. Llévanos, Señor, al propósito. Llévanos, Señor. Gracias, Padre. Declaramos una unción de milagros en el nombre de Jesús. Hay cosas que están siendo reveladas a tu vida. Abre nuestro entendimiento, Señor. Sabemos que tus caminos son más altos, así como el cielo de la tierra de nosotros. Señor, que podamos estar en sintonía, alineados con tu voluntad, contigo, para que el propósito se cumpla.
el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.